Buenas tardes, comenzamos una nueva sesión de nuestro curso de programación para Visual Chart 6. Esta semana vamos a hablar acerca de cómo añadir un trailing stop en una estrategia desarrollada en PDU. La sesión se dividirá en los siguientes puntos. Primero plantearemos una estrategia de ejemplo. En este caso hablaremos de una estrategia ya desarrollada y trabajada con el RSI. Bien, pues sobre esta estrategia vamos a incluir un trailing stop. Antes de pasar a lo que sería la parte práctica, vamos a hacer una parte teórica en la que hablaremos acerca del diseño de un trailing stop en Visual Chart 6. Primero plantearemos en qué consiste un trailing stop, para a continuación explicar cuál sería la estructura a seguir en PDV para incluir esta clase de salidas. Una vez que veamos estos dos puntos, pasaremos a hablar sobre la estrategia de ejemplo, realizando su diseño, como decimos, utilizando la plataforma de diseño visual. La duración estimada de esta sesión es de unos 45 minutos y, como saben, estas sesiones se graban y por tanto podrán acceder posteriormente a dicha sesión a través de nuestro canal de YouTube. Sin más preámbulos, vamos a comenzar. Como comentábamos, vamos a partir de una estrategia que ya hicimos en anteriores sesiones, en la que se trabajaba con el indicador RSI como regla de entrada. Esa estrategia incluía un stop de pérdidas y un objetivo de ganancias como elementos de salida. Pues bien, vamos a intentar aprovechar la tendencia que supuestamente estaría cogiendo nuestra entrada para mejorar el punto de salida. Para ello, a partir de un stop de pérdida máxima inicial, si el precio se mueve a favor de la operación, vamos a tratar de aprovechar la inercia añadiendo un stop dinámico que persiga al precio. La idea es la siguiente. Aunque en su momento incluimos un objetivo de ganancias para que, en caso de que el precio se moviese a nuestro favor, pues alcanzar una cantidad de puntos que nos permitieran cerrar la posición en positivo, ocurre que no siempre se consigue alcanzar dicho objetivo. Con el fin de al menos acabar con la operación en positivo, incluimos esta idea de este stop dinámico que, pues como decimos, si el precio se mueve a nuestro favor, nos dé esa opción de acabar pues no perdiendo. El ejemplo lo podemos tener en las imágenes que estamos viendo ahora mismo, ¿no? En pantalla. Como vemos, primero teníamos una operación de entrada a corto, generada porque hemos alcanzado la zona de sobrecompra, y esa operación inicia un movimiento bajista que en un determinado momento se gira. Luego efectivamente vemos que el precio continúa bajando, pero en el momento en el que el precio empezó a subir, pues esa operación podría haber acabado perdiendo. Al incluir este trailing stop, al menos conseguimos que esa operación acabe en positivo. También vemos una operación de entrada largo generada por alcanzar las zonas de sobreventa, y en ese caso la operación termina alcanzando un objetivo. Sin embargo, se produce un movimiento, como estamos viendo, el precio se mueve a nuestro favor y en cada momento hemos ido colocando nuestro stop pues una cierta cantidad de puntos por debajo del propio precio. Eso nos permite que, aunque no se hubiera alcanzado el objetivo, la operación hubiera acabado pues obteniendo una ganancia bastante importante. El último caso lo tenemos en la operación a corto tercera, la tercera operación que vemos, y bueno, pues ocurre lo mismo. Colocamos un stop dinámico que va persiguiendo el precio. En un momento determinado el precio realiza un movimiento de retroceso y bueno, pues en ese momento nos quedamos fuera de mercado a fin de evitar una posible escapada alcista. Bueno, pues esta es la idea, esto es lo que vamos a tratar de incluir en nuestra estrategia, y antes de eso vamos a ver una parte teórica en la que explicaremos en qué consiste este trailing stop. Bueno, pues como estamos diciendo, un trailing stop no deja de ser un stop de pérdidas dinámico, que lo que va haciendo es lo siguiente. Si el precio va en contra nuestra, no afectará en nada el hecho de que hayamos incluido esta idea del stop de pérdidas dinámico.
porque lo normal es que incluyamos un stop de pérdida máxima de manera que no demos la opción de perder más allá de esa cantidad que hemos establecido. Esto, cuando pasemos a ver la parte práctica, veremos que es muy importante marcarnos una pérdida máxima, y de manera que independientemente del trailing stop que nos estemos marcando como objetivo, pues no podamos perder más allá de esta cantidad. Todo esto si el precio va en contra nuestra, pero si el precio se mueve a nuestro favor, tanto si las operaciones son a corto como a largo, lo que hará este stop de pérdida es perseguir al precio. Lo que buscamos con esto es reducir la pérdida máxima e incluso asegurar un cierto margen de ganancias. Como decimos, ya que el stop puede llegar a colocarse en posiciones de ganancia. Así como el stop de pérdida máxima se calcula respecto al precio de entrada, esto lo va a ser interesante, este stop dinámico lo que va a hacer es calcularse respecto al precio mejor situado desde el momento de abrir el negocio. Es decir, ¿qué vamos a hacer? En lugar de decidir que el precio de nuestro stop de pérdidas dinámico, en este caso, se calcule respecto al precio de entrada, como se hace con un stop fijo, vamos observando qué precios se van alcanzando a favor de nuestra posición. Nos vamos quedando con el precio mejor situado y ahora lo que hacemos es calcular este stop de pérdidas dinámico respecto a dicho precio. La idea sería un poco como lo que estamos viendo en pantalla. Vamos a suponer que este punto de aquí abajo sería nuestro stop inicial. Obviamente ese está calculado respecto al precio de entrada, que en este caso será la apertura de esta barra. Ahí tendríamos nuestro stop inicial. Y bueno, pues comienza a moverse el precio, vemos que la barra siguiente se desplaza a favor nuestro, es decir, que cuando finaliza la barra está por encima de lo que sería el precio de entrada. Lo que hacemos en ese caso es tomar el precio máximo como referencia para calcular el siguiente stop. Cogemos ese precio máximo, le restamos la distancia que hayamos determinado para calcular el trailing stop y ahí se colocaría nuestro nuevo stop. Como vemos, mejor situado que el stop inicial. Ya de momento con eso habremos asegurado reducir la pérdida. Bien, a partir de ese momento vemos que el precio entra en una zona lateral. Como no se supera ese valor máximo que se alcanzó después de la segunda barra, pues nuestro stop se mantiene en el mismo precio, como estamos viendo, a expensas de que el precio finalmente ceda al ataque bajista y pues nos saque de posición en ese punto. Bueno, vemos que después de esta zona de incertidumbre, finalmente el precio se mueve a favor nuevamente nuestra, se supera el precio máximo que habíamos obtenido y en ese momento actualizamos nuevamente el stop. Es decir, solo cuando se supera el último valor mejor situado que hayamos obtenido, se actualiza el stop. Aquí lo volvemos a ver nuevamente, vuelve a superarse el último valor máximo que habíamos obtenido y en ese momento nuevamente el stop se actualiza y así constantemente. Como vemos, es muy importante tener esa referencia. Ahora veremos en código cómo se hace y no permitir que se cojan valores inferiores al más alto que hayamos obtenido, en este caso porque estamos largos, en el caso opuesto, eso es estar cortos. Teniendo en cuenta eso, bueno, pues vamos a ver ahora cómo habría que montar la estructura de nuestro código para poder hacer precisamente este seguimiento. Bueno, ya hemos explicado visualmente cómo sería el diseño de este trailing stop. Aclarar que hay muchas maneras de plantear un stop dinámico. La que nosotros estamos mostrando en este curso podría considerarse la versión más clásica o más estándar que podamos encontrar, o más sencilla. Obviamente se puede complicar mucho más, incluyendo otra serie de elementos, pero bueno, vamos a empezar por lo esencial, que ya verán que solo con esta idea obtenemos un planteamiento de stop mucho más interesante que trabajar simplemente con el stop fijo. Bueno, dicho esto, vamos a explicar cómo sería la estructura que habría que seguir para incluir esta clase de stops en una estrategia desarrollada en PDO. Bueno, el paso inicial que habría que dar
sería esto que estamos comentando de variable de almacenaje. Bien, esta variable de almacenaje es muy importante, ya que es el sitio en el que nosotros vamos a guardar cuál ha sido el precio pues mejor situado que hemos alcanzado desde que iniciamos un nuevo negocio. Bueno, pues ¿qué haremos en nuestro código? Creamos una nueva variable, como decimos, es la que va a llevar la cuenta del precio mejor situado. Y bueno, pues de manera genérica vamos a llamar a esta variable precio TS. Obviamente esto es una idea que nosotros damos, luego cada uno le puede dar el nombre que quiera. La llamamos precio TS de precio trailing stock. ¿Qué vamos a hacer? Cada vez que se genere un nuevo negocio, esta variable deberá de inicializarse para no arrastrar precios de negocios anteriores. Eso nos daría obviamente un error muy grave. Bueno, pues tenemos que indicar en nuestro código que si se ha iniciado un nuevo negocio, partimos del precio de entrada y a partir de ahí, si se alcanzan precios mejores que el que hemos obtenido al entrar, pues se actualiza y si no, pues no. Bueno, creamos la variable. No la marcamos como parámetro porque no es un parámetro, sino que se utiliza únicamente de manera interna y bueno, pues vamos a trabajar con ella. Dicho esto, una vez creada la variable, vamos a ver primero cómo habría que inicializar esa variable cada vez que se inicie un negocio. Bueno, para este proceso deberemos de añadir dentro de la lista de funciones la función getVars since end y comprobamos si esta función nos indica que estamos en la barra de inicio del negocio. ¿Cómo? De la siguiente manera. Es lo que vamos a ver en el cuadro siguiente. Como vemos, comprobamos si estamos comprados. En este caso es el caso de estar largos. Si estuviéramos cortos, entonces es igual. Bueno, pues aquí lo que haríamos sería, si estamos comprados, lo primero que vamos a hacer es ver si esta función es igual a 0. Cuando la función vale 0, lo que nos está diciendo es que la distancia respecto a la barra en la que entramos es 0. Dicho de otra manera, estamos en la barra de inicio. Bien. Aclarado esto, pues si en esta situación incluimos un nuevo elemento de tipo, como vemos, de este tipo. Perdón, se me ha olvidado ahora mismo el nombre, pero incluimos esta nueva opción y lo que hacemos es que a precio TS le asignamos la función getEntryPrice. Esta es la manera que tenemos de inicializar, como decimos, esta variable. Bueno, pues esto sería el primer paso. El segundo paso sería ver qué ocurre una vez que ya tenemos la variable inicializada. Vamos a ver primero el caso que sería cuando la operación es alarga. Lo que vamos a hacer a partir de ahí, a partir de la primera barra, es ver si el máximo de la barra en la que nos encontramos supera el valor que hayamos almacenado en precio TS. En caso de que eso ocurra, actualizamos dicha variable. Si no se da esa situación, no la actualizamos. De manera que, o bien los precios que se están dando superan el precio de entrada y a partir de ahí se debe de superar el último precio que hayamos almacenado, o bien nos vamos a quedar como mucho, o como poco mejor dicho, con el valor del precio de entrada. Bueno, una vez que hagamos eso, el stop de pérdidas dinámico se va a calcular no respecto al precio de entrada, sino el valor que hayamos almacenado en esta variable precio TS, restándole el margen que hayamos asignado a un parámetro que habremos incluido, al que llamaremos trailing stop. Además de esto, para evitar que este cálculo, es decir, el precio TS menos el valor de ese margen del trailing stop, supere la pérdida máxima, vamos a comparar el precio de salida que se obtendría con el teórico precio generado con la pérdida máxima. En base de cuál es el que quede más arriba, ese será el que determine nuestro precio real de salida. Esto lo hacemos para no colocar dos órdenes de stop de salida. Obviamente, si estamos largos y calculamos dos precios de stop, uno el de pérdida máxima y otro el que se da por el trailing stop, es absurdo que enviemos a mercado ambos stops. No solo por el hecho de las garantías, sino porque además si se alcanza uno, el otro de manera directa se cancelará.
Por tanto, ¿qué hacemos? Decirle que solo se envíe el que se alcanzaría primero. En este caso pues sería el que esté más arriba. Bueno, todo esto que acabamos de decir sería lo que vemos en la imagen. Como vemos, primero se hace la comprobación de si estamos en la barra inicial. En ese momento lo que hacemos es asignar a precio TS Entry Price. Bien, tanto si estamos en esa barra como si no, pasaríamos a esta siguiente condición. Aquí lo que hacemos es hacer esta comprobación. Ver esta de aquí. Ver si el máximo de la barra actual supera al valor que tengamos almacenado en precio TS. Si lo supera, actualizamos. Si no lo supera, pasaríamos a la siguiente condición. Bien, hecha esta primera comprobación, pasamos a la última de las comprobaciones, que sería la que hemos dicho en última instancia. Comprobar cuál es mayor. Si el precio TS menos el trailing stop, es decir, el precio del stop dinámico, o bien el de la pérdida máxima, que se calcula respecto al precio de entrada. Si el que está más arriba es el del stop dinámico, esa será la orden de cerrar largo que lanzaremos. Si aún no se ha alcanzado, si el valor que se obtiene queda por debajo de la pérdida máxima, entonces se sigue enviando como stop de pérdidas la pérdida máxima. Y lo que vamos a hacer es esperar a que en algún momento esa distancia entre el precio TS y el trailing stop genere un precio superior a la pérdida máxima. Bien, esta sería la estructura de la operación a largo. La estructura tal cual estamos viendo aquí sería genérica para todas las estrategias, es decir, una vez que la tengamos diseñado, una vez que esté diseñado, podemos copiar esa idea y pues incluirla en cualquier estrategia. Si la operación es a corto, el proceso es el mismo pero en sentido opuesto. Aquí lo que nos interesa es que el precio baje. Por tanto, si el mínimo de la barra es inferior al valor que hayamos almacenado en precio TS, se actualiza la variable. Si no, pues no se actualiza. El cálculo de cuál sería el stop dinámico, el precio del stop dinámico, sería coger el valor del precio TS, el precio obtenido en precio TS, y sumarle el margen asignado al trailing stop. Como ven, en este caso lo que hacemos es sumar en lugar de restar. ¿Por qué? Porque la operación es a corto y por tanto el stop tiene que ser un valor que esté por encima. Hacemos lo mismo para no estar enviando dos órdenes de stop paralelas. Siempre la que vamos a enviar va a ser la que esté más abajo. Y bueno, el resultado sería lo que estaríamos viendo en pantalla. Hacemos la comprobación de ver si estamos en la barra inicial, que es lo que se ve aquí arriba, que no se está visualizando ahora mismo. Una vez hecha esa comprobación inicial, pasaríamos a ver, como hemos dicho aquí arriba, si la mínima de la barra en la que estamos ha superado al último precio que hayamos guardado. Si ocurre eso, actualizamos. Si no ocurre, pasamos a la siguiente condición. Ahora comprobamos cuál es de los dos precios el que está más abajo. Si es el precio TS más el trailing stop, la orden cerrar corto se lanzará con ese precio. Si no lo es, entonces la orden cerrar corto se lanzará con el precio de pérdida máxima, que sería el que estamos viendo aquí. Y bien, pues esa sería la estructura. Ahora veremos cómo se diseñaría dentro de nuestra estrategia de ejemplo y posteriormente veremos cómo va a actuar sobre un gráfico. Bien, vamos a pasar a la parte práctica, primero repasando qué elementos deberemos de añadir a la estrategia que vamos a modificar. Bueno, como decimos, vamos a partir de una estrategia ya existente, es aquella estrategia que llamamos curso segunda edición PDV8, y bueno, pues lo que haremos será clonarla y crear una nueva estrategia. A esa estrategia habrá que añadirle el siguiente parámetro trailing stop. Como decíamos en la parte teórica, este parámetro va a establecer ese margen o cantidad de puntos de pérdida por trailing. Puede convivir con el stop de pérdida, que lo que vamos a hacer es convertirlo en el stop de pérdida máximo. Puede ocurrir también que el trailing stop sea un valor superior al de stop de pérdida máximo.
Así, si el precio no se mueve a nuestro favor, siempre nos marcaremos como máxima pérdida el valor que indiquemos en el stop de pérdida, pero si el precio se mueve por encima y si el precio se mueve a nuestro favor, pues aunque el margen del trailing stop sea mayor, nos va a dar esa opción de perseguir al precio. Luego, cuando estemos sobre el gráfico, explicaré un poco mejor esto que estoy comentando. Bueno, pues incluiremos este parámetro. Además, debemos de añadir la función getBars since entry, ya que decimos que esta función la vamos a utilizar para determinar si estamos en la primera barra de cada negocio. Y por último, a la lista de variables que ya de por sí tiene la estrategia, vamos a incluir la variable precio TS, bueno, que como hemos estado viendo nos sirve para almacenar el mejor precio alcanzado en cada negocio. Pues lo dicho, vamos a clonar esta estrategia, vamos a añadirle este parámetro, esta función y esta nueva variable, y le vamos a incluir pues la estructura que acabamos de hacer. Nos vamos a Visual Chart. Esta sería la estrategia que vamos a modificar. Como decimos, es esa versión PDV 8. Y bueno, pues vamos a ver que al incluir esta idea conseguiremos que algunas operaciones que han acabado perdiendo puedan acabar en positivo. Se me ocurre, por ejemplo, esta misma área. Aquí vemos una operación a largo, ha tenido un cierto impulso a favor, pero como vemos se genera esta estrella, ¿vale? Este shooting star, si lo quieren llamar así, y posteriormente el precio se da la vuelta y acaba saltando el stop de pérdidas. Eso, como no alcanzó nuestro objetivo, pues hace que la operación acabe en negativo. Vamos a intentar que con nuestro trailing stop esta operación acabe en positivo, y como esa, pues otras más que a continuación veremos. Bueno, pues el proceso, como saben, es seleccionar la lista de estrategias, buscar la estrategia en cuestión, que en este caso sería esta de aquí, le vamos a dar a clonar, le cambiamos el nombre por el de PDV9 y le damos a aceptar. Se genera la estrategia, como saben, con todos los elementos de la estrategia original. Y bueno, pues vamos a proceder a incluir esos elementos extras que hemos comentado en la parte teórica. Bueno, vamos a esperar que cargue. Vale, bien, ya termina de cargar. Bueno, vamos a centrar esto un poco. Le damos a mover al grupo anterior. Y bueno, pues vamos a esto lo vamos a ampliar también. Y bueno, pues aquí tenemos nuestra estrategia, aquí tenemos las reglas de entrada, estas son las reglas de entrada a corto y las reglas de salida que las tenemos aquí. Aquí tenemos el objetivo porcentual, que no se va a ver afectado por todo lo que hemos, bueno, el objetivo porcentual, perdón. Las reglas de objetivo, tanto porcentual como por puntos, que no se van a ver afectadas por los cambios que haremos ahora, pero sí el stop de pérdidas que vemos aquí, que va a depender pues de este trailing stop, obviamente va a cambiar, ¿no? Con lo que hagamos. Como el trailing stop depende de los precios que se generan después de haber entrado, para la barra inicial, para la primera barra no tiene ningún efecto práctico. Es decir, que eso que hacemos de repetir las órdenes de salida para que acompañen a la orden de entrada, ese método OSO que hacemos, ¿vale? En el que incluimos las órdenes de salida nada más entrar, no habría que hacerlo, es decir, no tenemos que duplicar justamente al enviar la orden de entrada. Porque al ser un stop dinámico, tenemos que esperar a que finalice la barra necesariamente para ver si el precio ha ido a nuestro favor. Bueno, dicho eso, nos centraríamos en esta parte del código. Vamos a empezar por añadir los nuevos elementos, que sería pues en la lista de variables, le daríamos a añadir e incluimos el parámetro trailing stop. Le vamos a dar un valor inicial de 50, lo marcamos como parámetro, le damos unos valores aproximados, mínimo y máximo, y le damos a aceptar. Además añadimos en la lista de variables a precio TS, no lo marcamos como parámetro e inicialmente valdrá 0.
le damos a aceptar. Y por último, en la lista de funciones incluimos la función getVarsInsEntry, que lo encontramos aquí. Lo marcamos, le damos a aceptar y ahí tenemos también esta función. Bueno, añadir los elementos. Vamos a incluir la estructura que hemos visto en la parte teórica. Vamos a darle mayor tamaño al lienzo. De 2000 le vamos a poner 2500. Eso nos da un poco más de margen. Eso es. Vamos a desplazar las reglas objetivo para poder incluir toda esta parte nueva. Esto por aquí. Y por aquí igual. Seleccionamos todo, arrastramos hacia abajo. Y nos damos un margen para incluir el stop de pérdidas dinámico. Quitamos esta flecha. Va a ir fuera. Y empezamos a añadir el código. Bueno, esta flecha también la vamos a quitar. Esto lo vamos a desplazar un poco. Y empezamos por el principio. Lo primero de todo va a ser comprobar si estamos en la barra inicial. Para eso le vamos a preguntar la función getVarsInsEntry y debe ser igual a 0. Seleccionamos el 0, le damos a aceptar y ya tenemos la condición. Este será el primer paso que haremos, con lo cual lo enlazamos directamente con la condición anterior. Si se cumple la condición, añadimos una sentencia, añadimos aquí y lo que hacemos es inicializar precio TS con el precio de entrada, que nos lo da la función getEntryPrice. Ahí está la sentencia, la marcamos con una flecha y ya tenemos inicializada la variable. Bien, siguiente pregunta, ver si el máximo de la barra actual ha superado el valor del precio TS. Bueno, pues para preguntarle al máximo, en valor, seleccionamos máxima, esto dejamos en data 1 y vamos a ver si es mayor que la variable precio TS. Le damos a aceptar y ahí nos sale la condición. A esta condición accederemos tanto si estamos en la barra inicial como si estamos en otra barra. Así que unimos con flechas ambas salidas de esta condición inicial. Vamos a tener que desplazar esto un poco más abajo, si no nos va a caber. Vamos a ponerlo por aquí, por ejemplo. Bien. Si la máxima supera el precio que teníamos almacenado, actualizamos. Cogemos la variable precio TS y le asignamos como valor el máximo de la barra actual. Aquí ponemos data 1 y aquí la máxima. Recuerden que para acceder a los datos de máximo, mínimo, cierre y apertura de una barra, tenemos que seleccionar el identificador data 1 y luego desde valor, pues seleccionamos el valor o el dato que nos interese. Bien, esto lo haremos solo si se ha superado el último valor que teníamos almacenado en ese precio TS. Bueno, pues ya tenemos lo esencial. Ahora lo que vamos a hacer es ver si el cálculo del precio TS menos la variable que hemos añadido, trailing stop, queda por encima de lo que sería la pérdida máxima establecida por el stop loss. Bueno, pues vamos a comparar. Añadimos una tercera condición. Como aquí lo que tenemos que hacer es comparar dos restas, no son valores sueltos, pues tendríamos que darle a esta opción. Echamos aquí y creamos una sentencia. Aquí ponemos precio TS, perdón, que estamos en la parte de largos, añadir menos el trailing stop, añadir, le damos a aceptar, primera sentencia escrita. Ahora tenemos que añadir otra sentencia. Aquí será el getEntryPrice, añadir menos el stop de pérdidas. Ese stop lo encontramos aquí. Bien, vamos a comparar ambas sentencias y lo que vamos a hacer es quedarnos con la mayor de ellas. Bien, ahí está la condición.
A esta condición llegamos tanto si se ha cumplido la condición anterior como si no se ha cumplido, es decir, ambas salidas de la condición tienen que parar aquí. Y bien, si se cumple la condición, el stop de pérdidas dependerá del trailing stop y si no, pues dependerá del stop de pérdidas máximo. Vamos a añadir otra compra, en este caso aquí ponemos cerrar largo, el tipo es stop y ahora el precio, pues en este caso sí, depende del precio TS menos el trailing stop. Número de contratos en base al parámetro continuos. Bien, eso es si ya hemos superado el valor del stop de pérdidas máximo. Si no lo hemos superado, pues nada, se sigue lanzando el stop de pérdidas en base a ese stop de pérdidas. Bien, tanto si se da una como si se da la otra, ambas tienen que llegar a la siguiente condición para que el objetivo se lance independientemente del stop que estemos enviando anteriormente. Si no hiciéramos esto, es decir, si no uniéramos ambas salidas con la siguiente condición, pues el envío del objetivo dependerá de que se cumpla esta condición o que no se cumpla. Así que es importante añadir todas las flechas para que acaben en este punto. Bueno, pues esta sería la inclusión del trailing stop para la entrada a largos. Ya han visto cómo sería el proceso. Repetiríamos el proceso para la entrada a cortos. Bueno, pues para acabar antes vamos a hacer un copy paste y sustituimos pues las comparaciones para que se ajusten al caso de estar cortos. Bueno, pues esto lo vamos a mover un poco. Vamos a poner hasta aquí. Y esto lo unimos aquí. Bien. Y ahora vamos a hacer un copy paste, como digo, que sería todo esto de aquí. Selecciono, control C, me vengo a esta parte del cuadro, le damos a control V, nos aparecen los elementos y bueno, repetimos el proceso. Si estamos vendidos, vamos a ver si estoy en la barra inicial. Si estoy en la barra inicial, inicializo con el Get Entry Price. Esto es igual tanto si estamos cortos como largos, y tanto si se cumple la condición como si no, pasamos a la siguiente condición. Bueno, como estamos cortos, ahora aquí lo que me interesa es ver si el precio baja. Así que lo que hacemos es comparar el mínimo de la barra actual y ver si es menor que el valor que tengamos almacenado en precio TS. Si se cumple la condición, actualizamos precio TS, en este caso con el mínimo. Seleccionamos aquí data 1 y en valor ponemos el mínimo. Bien, tanto si actualizamos como si no, pasamos a la siguiente. Bueno, pues la siguiente condición lo que hará será lanzar el stop de pérdidas en base al valor que esté más abajo. Es decir, lo contrario que lo que hemos hecho en el caso de las compras. Vamos a añadir también las dos sentencias. En este caso sería el precio TS más, porque estamos cortos, al trailing stop. Y la otra sentencia pues sería el Get Entry Price más el stop de pérdidas. Bien, si el precio TS es menor, entonces la orden cerrar corto dependerá del precio TS. Y si no, pues se lanzará con respecto al stop de pérdida máximo. Vamos a hacer esto así. Y ya lo único que nos va a faltar es esa orden cerrar corto. Vamos a ponerlo aquí, cerrar corto en stop. Y el precio dependerá del precio TS más el trailing stop. Ya estamos acabando. Le damos a aceptar. Bueno, como ven, este proceso lleva un rato, pero lo interesante es que una vez que lo tenemos montado,
siempre se repite y independientemente del sistema que estemos desarrollando, pues el proceso siempre es el mismo. Ya han visto cómo sería para el caso de cortos. Como ven, es lo opuesto al caso de largos, ya que en el caso de largos lo que nos interesa es que el precio suba y en el caso de cortos lo que nos interesa es que el precio baje. Bueno, pues nada, hecho esto, también recordar la importancia de inicializar cuando estamos en la barra de inicio de nuevo negocio para no arrastrar valores de operaciones anteriores. Y ya solo nos faltaría compilar y luego desde el gráfico ver si efectivamente se cumplen las condiciones que esperamos realice el trailing stop. Bueno, pues vámonos al gráfico y vamos a ver cómo quedaría esta estrategia. Quitamos la estrategia que ya habíamos puesto, que es esta de aquí. Vamos a añadirla, vamos a incluir la nueva, que ahora la tendremos aquí abajo. Debería aparecernos trailing stop, efectivamente nos aparece ahí abajo. Y bueno, pues vamos a probar a ver qué tal funciona. Le insertamos y bueno, pues ya estamos viendo esa operación que comentábamos anteriormente, que sería esta de aquí. Ahí que tenemos nuestra entrada a largo con su objetivo y su stop y ese trailing stop que nos ha hecho acabar con la operación en positivo. Bien, el peligro que tiene el trailing stop lo estamos viendo en operaciones que antes acababan en positivo, como podría ser esta de aquí. Aquí estamos viendo el caso de que en cuanto el precio se ha movido un poco en contra nuestra, claro, como hemos ido bajando el trailing stop, pues ha saltado la operación, nos ha cerrado antes de que le diera tiempo al precio a moverse a nuestro favor. Por tanto, lo bueno que tienen los trailing stop es que nos cubren las pérdidas y nos permiten aprovechar los movimientos que puedan darse a nuestro favor, pero también es cierto que al ser menos, al reducir el riesgo, en cuanto hay pequeños movimientos que vayan en contra nuestra, van a hacer que esas operaciones se salgan, como sería este caso. Eso lo podemos evitar haciendo que el trailing esté más alejado. Si por ejemplo en lugar de estar a 50 puntos lo ponemos a más, vamos a ponerlo a 80 por ejemplo, le vamos a dar más margen. Aquí en este caso estamos viendo que al haberle dado más margen, las operaciones pues han tardado más en cerrarse. Claro, en ese caso, esta operación que vimos antes a largo, pues el objetivo es inferior, porque claro, al estar más alejado, el trailing stop del punto máximo de referencia, el margen que nos queda desde el precio de entrada es más bajo, lógicamente, como sería este caso. Luego esto también es lo que hablábamos, aunque el trailing stop tenga un valor superior al del stop de pérdidas, vemos que el stop de pérdidas máximo está a 50 puntos y el trailing stop está a 80. Bueno, pues eso no va a implicar que en este caso tengamos el stop de pérdida máxima a 80 puntos del precio de entrada, porque si el valor obtenido, es decir, si el precio se está moviendo en contra nuestra, nos genera un precio que quede por debajo del precio de entrada menos esos 50 puntos, no se va a lanzar la orden en base al trailing stop, sino en base al stop de pérdidas, que para eso hemos hecho esa comparación en la última parte del código. De hecho aquí lo estamos viendo en esta operación de aquí. Aquí vemos, esta última, aquí vemos que inicialmente, vamos a poner una regla, el punto de entrada sería aproximadamente este. Ahí estamos viendo. Aquí estamos viendo que, bueno, inicialmente el precio se ha movido un poco a nuestro favor, ¿vale? Ha llegado a estar a unos puntos por encima del punto de entrada, pero claro, ese valor máximo que hemos llegado a alcanzar, si le restamos 80 puntos, nos da un valor inferior al que obtendríamos desde el stop de pérdidas máximo. Hasta que no se ha alcanzado un margen de 80 puntos respecto al máximo que quede por encima de esos 10.240, no ha actualizado el stop.
que eso ha ocurrido a partir de esta barra de aquí, ¿vale? A partir de esta barra, ahí ya sí que se ha quedado por encima de los 10.240 y entonces es cuando ha actualizado. Bueno, pues para eso hacíamos esa comprobación final que hemos visto en el código. Y bueno, como decimos, el problema del trailing es que cuanto más ajustado sea el valor que pongamos, más probabilidades hay de que la operación cierre antes. Ahora ya hemos puesto 80, si ponemos 40, pues claro, las operaciones van a tender a cerrarse mucho antes, ¿vale? En cuanto el precio se mueva un poco a nuestro favor, va a ajustar el stop y nos va a cerrar la operación antes, claro, generando una mayor cantidad de operaciones fallidas. Por eso, bueno, está la opción de optimizar y gracias a la optimización podemos ver cuáles son los valores más apropiados. Vamos a poner otra vez 80 y vemos cómo cambiaría la cosa. Bueno, con esta idea de añadir el stop dinámico ya tendríamos el tercer pilar esencial para las reglas de salida. Ya tendríamos los tres elementos básicos, que serían el objetivo de ganancias, el stop de pérdidas y este trailing stop. Esos tres elementos suponen la piedra angular del diseño de reglas de salida para cualquier estrategia y bueno, nos sirve como base para montar cualquier estrategia. Sería simplemente desarrollar las reglas de entrada. Para acabar hoy vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que hemos comentado a lo largo de esta sesión. Recordar que el trailing stop pretende asegurar una mínima ganancia en caso de que el precio se mueva a favor, pero también tengan en cuenta eso que hemos comentado, que cuanto más acotado esté el valor del trailing stop, más probabilidades hay de que esa operación se cierre antes de tiempo. Debemos de contar con un stop de pérdida máxima para evitar sustos, es decir, esto que hemos dicho anteriormente. Si al revés, si trabajamos con un trailing stop muy amplio, hay que asegurarse un stop de pérdidas máximo para que no nos coloque el punto de pérdida máxima más allá de lo que estemos dispuestos a poner. Esta variable que hemos visto llamada precio TS es la que nos permite hacer el seguimiento del mejor precio alcanzado. Sin su utilización no podríamos hacer ese juego de ver cuál está siendo el precio que mejor que mejor se ha puesto con respecto a nuestro punto de entrada. Es importante reiniciar la variable precio TS con cada negocio para no arrastrar datos de negocios anteriores. Lo que hemos comentado, si no hiciéramos ese reinicio, almacenaríamos valores de negocios previos y los resultados que se obtendrían pues no tendrían sentido. A partir del momento en el que inicializamos esa variable, para el resto de valores lo que hacemos es actualizar el valor del precio TS con aquellos precios que superen o que se sitúen mejor respecto al precio de entrada. El precio del stop dinámico se calcula en base a dicha variable, es decir, al valor que hayamos guardado en precio TS, y restándole la cantidad de puntos determinados por el parámetro trailing stop. Esto se hace en lugar de respecto al precio de entrada como se hacía con el stop de pérdidas fijo. Y bueno, pues por hoy nada más. La semana siguiente veremos también cómo desarrollar este trailing stop, pero en este caso para la programación en .NET. Y como siempre, pues agradecerles su asistencia, recordarles que tenemos una dirección de correo a la que se pueden poner en contacto para sus dudas y invitarles a las siguientes sesiones, como decimos.